Gracias, señor presidente. Solo culminar y decir, hacer esta moratoria es seguir beneficiando a la inversión privada y a la universidad privada. Por lo que solicito y pido que si hay moratoria, solo debe ser para la universidad privada, más no para la universidad pública, porque el Estado tiene el compromiso de invertir en la universidad pública como debe ser. Gracias, señor presidente. Congresista Ceballos Patrón. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Bueno, cuando hablamos de la universidad peruana, lo que tenemos que pensar en realidad es en la calidad de la educación, la calidad como producto y en la formación de nuestros educandos. Ese es el problema. Que haya más universidades o que haya menos universidades no es el problema. Hay que tener mucho cuidado con ello. Yo veo, por ejemplo, esta propuesta de ley y lo que veo es que se está cerrando el acceso a otras universidades que podrían ser más competitivas con las que está actualmente. Y concuerdo la opinión de que claramente se está beneficiando al grupo de universidades, especialmente universidades negocio que ya están instaladas, porque se evita que entren otras instituciones a competir. Eso por un lado. Por otro lado, yendo en la línea de la calidad, si nosotros hacemos un análisis de las instituciones educativas de nivel universitario, resulta que en el pasado no ha habido ningún sistema de calidad. Hacían lo que querían. Con el tema de la autonomía universitaria, hacían y deshacían y finalmente no contrataban a las personas, a los talentos que deberían haber sido contratados. Y desgraciadamente se fue perdiendo la calidad académica. Yo recuerdo, por ejemplo, con mucho orgullo en el sur del país, la Universidad Nacional de Puno. Era la tercera universidad más importante por años en el país. Hoy está en el 15º lugar. San Agustín, la universidad en la que yo estudiaba, era la quinta universidad del país, ahora está en el puesto 14 más o menos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y quiénes son las universidades que han desplazado a las universidades públicas? Por la mala gestión de las universidades públicas, eso hay que decirlo, porque no teníamos instrumentos para medir la calidad de la educación que estábamos brindando, porque se llegó a un sistema de libertinaje en el gasto y en el oprobio y finalmente no funcionaron. Entonces allí es el gran problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué la católica privada es la mejor universidad del país? ¿Y por qué le sigue Cayetano Heredia? Y San Marcos, con todos los recursos que tiene y con toda la cantidad de estudiantes y de carreras que tiene, es la tercera universidad, cuando debería ser la primera universidad de América, porque fue la primera que fue creada. ¿Qué pasó allí? Son lecciones que tenemos que aprender, porque en realidad, en materia de educación universitaria, hemos hecho todo mal, muy mal durante años. Y el tema aquí, el tema es la calidad. Si nosotros apostamos por un sistema de calidad que no tenemos en este momento y que tenemos que trabajar, vamos a empezar a resolver el problema. Pero si seguimos pensando, es lo fácil, ya no creo más universidades, ya no invierto en la universidad pública, dejo de gastar como Estado, beneficio a las universidades que ya están, porque obviamente hay un beneficio claro allí. ¿De qué estamos hablando? Pero en este momento sí es necesaria una moratoria, porque no tenemos los mecanismos construidos para darle calidad al sistema educativo universitario. Desgraciadamente el país en ese sentido ha fracasado y no hay ningún ejemplo notable, porque si bien hay buenas universidades en el país, miren ustedes comparados con el ranking internacional en qué lugar estamos. Para entrar a la docencia universitaria, el MEF nos pone candados, y lo saben los ex rectores. Culmine, por favor. Les permiten poder contratar a los talentos que llegan muy bien preparados, con publicaciones, con proyectos, no les permiten entrar al más alto nivel. Tienen que entrar a ganar 1.200, 1.400 soles. Díganme qué talento del mundo va a entrar a una universidad pública a ganar 1.200 soles. Entonces no son receptivas, no son atractivas, hay temas urgentes que resolver, pero pensémoslo que tenemos que resolver ese problema en función de la calidad. Y mientras resolvemos el problema de la calidad, obviamente hay que cerrar la puerta a todas estas, como alguien dijo, universidades en los chifas, universidades de media manzana o de una casa que finalmente no resuelven el problema. Y tenemos que pensar también en potenciar la universidad pública, porque en realidad ha habido una serie de problemas. Vayan a ver las universidades que están llenas de los hijos, los primos, etcétera, etcétera, de parentelas dentro de las universidades. Un problema muy serio que hay que resolver. Gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Dagmer. Señor presidente, este es no solamente un tema de una universidad o de un conjunto de universidades, es un tema del Perú.
en un momento que se está produciendo una inmensa revolución científica tecnológica, donde el conocimiento es la base para cualquier cambio productivo, ahora de manera mucho más espectacular que antes, que un país abandone su capacidad de generar conocimientos, no desarrolle nuevas tecnologías, no capacite a sus diversos sectores dirigentes en los sectores productivos, institucionales, culturales, es un país que se está condenando al fracaso. Y lo que tenemos en el Perú es el fracaso de la educación universitaria, en general de todo el sistema educativo, pero en especial de la educación universitaria. Fracasó la universidad pública cuando no logró incorporar al conjunto de sus estamentos para volverse competitiva, para generar conocimientos adecuadamente. Pero luego el reemplazo por la privatización del sistema universitario ha sido un fiasco completo. El sistema universitario en el país produce doctores que matan a sus pacientes, produce ingenieros cuyas casas se caen, produce un conjunto de profesionales que valen menos que los técnicos de las áreas en las cuales van a trabajar y produce un conjunto de desocupados que estafan a sus propios clientes. Eso no ha producido conocimiento, no ha generado conocimientos, no ha cambiado la base productiva ni las relaciones institucionales en el país. Y esa es la crisis universitaria. Y cuando se habla de la crisis universitaria, se habla ciertamente de la crisis universitaria pública. Pero eso es responsabilidad en particular del Estado, de los gobiernos, también de las autoridades que han manejado muchas universidades públicas. Pero en especial, la universidad pública ha sido premeditadamente secada de recursos, secada de autoridades, secada de docentes, secada de alumnos y traspasado masivamente a un gran negocio, a un negociazo de la época, que era la época de generar universidades privadas, como si fueran la solución mágica al crecimiento de la juventud que requería educación. Y ya hemos vivido esa etapa, estamos en esa etapa. En otros países a esa etapa le quisieron dar, como el caso de Chile, el hecho de que los jóvenes se endeuden y que las familias y los jóvenes se endeuden durante varios años y eso sustente la plata de la universidad privada. Y por eso hay universidades privadas poderosas, pero una sociedad endeudada en su juventud y en su futuro. Y endeudada para nada, porque ahí terminan siendo pequeños núcleos de grandes corporaciones internacionales las que terminan manejando la economía. Aquí en el Perú lo que tenemos son universidades negocio, universidades donde el alumno le dicen, como algún alumno de San Marcos alguna vez en un examen de ingreso que lo habían jalado, no te preocupes, aquí tienes la entrada para ir a otra universidad privada, de ahí no te vamos a cobrar mucho y además te mandamos las preguntas por internet y si es necesario las respuestas por internet también. Ese tipo de formación académica universitaria está destruyendo el país, está generando lo que actualmente es una especie de vorágine en la cual tenemos más recursos naturales que antes, tenemos más posibilidades de poner recursos naturales en el mundo y tenemos nula industrialización, tenemos nula productividad. Hay más gente trabajando en actividades productivas. Culmine, por favor. ¿Cómo no? Hay más gente trabajando en actividades productivas y menos elementos real de avance de la productividad. Por eso cuando ahora la solución mágica que se plantea es la moratoria para que se creen más universidades, es un autoengaño. Es para engañarnos más. Lo que debería ser una política pública sobre la universidad, en la cual a las privadas se le da su rango, pero en especial el Estado, a nombre del conjunto de la sociedad y por encargo del conjunto de la sociedad, tiene que consolidar un sistema público competitivo, eficiente, con calidad, articulado a las necesidades productivas y tecnológicas y científicas del país, que se requiere con urgencia. En la medida que eso se atrase, perdemos. Y si eso se va a ser reemplazado por una moratoria para más negocio, perdemos todavía más. Por eso me parece que este proyecto de ley tiene esas limitaciones, esas complejidades y esas contradicciones con lo que requiere el Perú. Gracias. Congresista Wilmer Aguilar. Presidente, el proyecto de ley realmente preocupa, toda vez que la provincia a la cual represento, también la región Cajamarca, la única oportunidad que tienen los hijos de cientos y miles de ronderos y agricultores de esa zona es la filial universitaria Pedro Ruiz Gallo. Por lo tanto, las expresiones de colegas, también comparto la necesidad y el reclamo de ellos, porque también traen el reclamo y la necesidad justa de los pueblos más lejanos del país. Y por lo tanto, si se opta por una moratoria, que en este caso una prórroga en tal sentido, debe ser menor para dar de alguna forma facilidad para poder proyectar
y generar la creación de universidades autónomas donde realmente reúnen las condiciones y los requisitos que se merece. Porque no podemos hablar de una educación de calidad cuando por esos pueblos tenemos escuelas y colegios que se están cayendo por pedazos. Y eso nosotros los congresistas lo palpamos y lo vemos en carne propia cuando vamos en los viajes de representación. Igual el tema de las universidades. Por eso yo invoco acá al Pleno, porque sé que mi pueblo me está viendo y escuchando el día de hoy, es que realmente tomemos conciencia en la decisión que hoy vamos a tomar y analicemos a profundidad y el paso que vamos a dar. Repito, en Cajamarca, especialmente en la provincia de Cutervo, la única espacio y oportunidad que tienen nuestros jóvenes es generar preparación y estudio a base de la filial universitaria Pedro Ruiz Gallo, que realmente tenemos presencia allá en la provincia. Por lo tanto, señor presidente, es el reclamo y la solicitud que traigo en nombre de mi pueblo también. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Indira Wilca. Gracias, presidente. Presidente, para ratificar nuestro respaldo a esta iniciativa y sobre todo para plantear la necesidad de continuar el debate sobre el rol de la universidad en la sociedad. Ese es el debate de fondo que hoy debe llevarnos a asumir con preocupación el que tengamos que aprobar esta moratoria. Si hoy tenemos efectivamente que ampliar este plazo para impedir que se sigan creando universidades públicas o privadas, no es porque nos opongamos al derecho que deberían tener la mayoría de compatriotas nuestros a la educación, como algunos congresistas intentan plantear, creo yo, para confundir los términos de la discusión. Es totalmente falso. La universidad pública en nuestro país se ha desmoronado justamente ¿por qué? Porque se permitió la creación de empresas privadas con el nombre de universidades con fines de lucro. Esa es la realidad. Acá, estimados colegas, permitimos por muchos años que se sigan creando estas universidades, no importa si funcionan en un local u otro. El tema de fondo sigue siendo que esas universidades han perdido completamente el objetivo para el cual fueron creadas las universidades y concebidas inicialmente, aportar al desarrollo de la sociedad. Y esas universidades con fines de lucro, si realmente alguien quiere cuestionarlas, lo que debería empezar planteando es cambiar el régimen tributario que tienen. Ese es el tema de discusión. Yo veo acá colegas preocupados porque esto aparentemente beneficia a universidades privadas. Perfecto, hagamos que el Congreso modifique los beneficios tributarios que tienen esas universidades y que se han enriquecido por décadas justamente con esos beneficios que les permiten hasta comprar autos y vehículos de manera privilegiada. Ese es el fondo del asunto. Aquí queremos confundir y decir que no se van a beneficiar los ciudadanos de diferentes pueblos de nuestro país no accediendo a una universidad pública. Cuando la universidad pública, perdónenme, pero si tiene un presupuesto bajísimo es porque esta institución, que es el Congreso de la República, no se ha preocupado de dotar con recursos suficientes para que no tenga que hacer ¿qué cosa? En la práctica, privatizar sus servicios a través de cursos externos, y alquilar la infraestructura educativa que tienen grandes universidades públicas a las que hoy se ha hecho referencia, como San Marcos, como la propia Universidad Nacional de Ingeniería, como las universidades en las principales regiones del país, que tienen que privatizar servicios, ¿no?, buscando reemplazar con eso el presupuesto que el Estado no les da. Entonces no mintamos al país, señor presidente. Las universidades públicas requerirán que la reforma que se inició se fortalezca, por supuesto que sí, y que esa reforma venga con un presupuesto adecuado para poder funcionar sin privatizar sus servicios, sin hacer que hoy miles de estudiantes que optaron por la universidad pública tengan que hacer malabares, ¿no es cierto?, para conseguir de alguna manera terminar la carrera en buenas condiciones. Pero si queremos realmente poner a la universidad pública en el lugar que se merece, entonces empecemos cuestionando el negocio de los servicios educativos al cual le han puesto de nombre universidad con fines de lucro. Cambiemos esos beneficios que les permiten Culmine, por favor. a varias universidades con fines de lucro, a varias empresas en realidad que incluso han tenido para poder existir la posibilidad de contar con respaldo de quienes en algún momento han sido integrantes de este Congreso de la República. Beneficios tributarios para compra de terrenos, beneficios tributarios para compra de vehículos, beneficios tributarios de diverso tipo. Son millones de soles al año que ganan esas universidades, ¿no es cierto?, y que sencillamente no aportan a los fines superiores que tiene que
que cumplir la universidad, que es la promoción de la investigación, la promoción del conocimiento. ¿Qué universidad con fines de lucro en este país tiene como objetivo principal la promoción de la investigación? ¿Cuál? Si alguien me puede responder eso, yo encantada seguramente de que esta moratoria no se apruebe, pero eso es totalmente falso. Entonces no vengamos acá con falsos argumentos a querer interrumpir una reforma que seguramente tiene muchas limitaciones, pero que ya empezó y que debe procurar en devolverle a la universidad pública el lugar que tuvo alguna vez en el país, que es la promoción de conocimiento y sobre todo el progreso de las mayorías sociales. Gracias. ¿Con esta Javier Velázquez? Presidente, muchas gracias. En la Comisión de Educación hemos apoyado este dictamen, pero hay razones de peso. El Perú tiene 154 universidades. Somos más de 30 millones de peruanos, pero tenemos 154 universidades, 52 públicas y 102 privadas. Somos, en América Latina, después de Brasil, el país que más universidades tenemos. Pero Brasil, la diferencia es que tiene más de 200 millones de habitantes y nosotros tenemos 33 millones de habitantes. Primero. Segundo, presidente, es que somos el país que estamos en el último lugar en la asignación de recursos por alumno con relación al PBI para la formación universitaria. Tercero, presidente, de las 154 universidades, hasta el momento creo que aproximadamente 28 universidades han logrado su licenciamiento. La ley universitaria que se puso en vigencia el 9 de junio del año 2014, todavía no ha podido cumplir con los objetivos que se había trazado. Todos sabemos que el licenciamiento lo que persigue es establecer las condiciones básicas de calidad de educación que se tiene que dar. Por eso es que estoy de acuerdo con que prorroguemos la moratoria, pero a mí me parece que 2 años es absolutamente insuficiente. Pero ¿dónde está la razón para la cual yo debo cuestionar que el plazo de 2 años es muy corto? En los propios fundamentos de la exposición de motivos. Cuando yo voy a ver la exposición de motivos, el fundamento del dictamen, los argumentos con los que yo comparto, dígase de paso, de la prórroga, están en el dictamen. Y yo considero que en 2 años ni siquiera uno de los 3 requisitos para poder autorizar la creación de una nueva universidad pública o privada se van a poder cumplir. Primero es que a 3 años de la vigencia de la nueva ley universitaria que reemplazó, dígase de paso, a la ley 23.707, la ley universitaria que ya tenía más de 30 años de vigencia, primero es que uno de los fundamentos que plantea el dictamen para justificar la prórroga es que tiene que haber un estudio de la situación educativa universitaria en el país. Segundo, que la oferta educativa sea compatible con la demanda laboral. Y eso es importante, porque hemos hecho, lamentablemente, de parte del sistema universitario una fábrica de profesionales que lo único que hacen es, lamentablemente, deambular en las calles buscando un puesto de trabajo y en otros casos dedicándose a actividades para las cuales no fueron formados. Entonces ahí el Estado pierde doblemente, hay una doble inversión que se pierde. El presupuesto que asignamos para formar a ese profesional y segundo, que ese recurso humano está sirviendo en una actividad para la cual el Estado no la formó. Y tercero, lo más importante y evidente, es que el tercer fundamento de la prórroga es que, y en la que estoy de acuerdo, es que tiene que acreditarse las condiciones académicas y económicas para poder poner en funcionamiento una universidad. Si hay algún esfuerzo que tenemos que hacer, queridos colegas, y permítame, presidente, está juramentando el presidente. Presidente, me están pidiendo una interrupción, ahorita Lucio Ávila, con mucho gusto. Congresista Ávila.
se ha manipulado groseramente el concepto de calidad. Moratoria igual a calidad. Se ha manipulado igualmente groseramente la idea de que las universidades funcionan en chifas, en garajes, discotecas. Yo pregunto, ¿qué universidad pública funciona en chifas, garajes y discotecas? Ahora, hay más de 100 universidades privadas. Nuestro respeto a las 4 o 5 universidades privadas de mucho prestigio. Sacarse el sombrero a ellos porque dan una educación de calidad. Y el resto, justamente, muchos de ellos son los que hacen funcionar en chifas, discotecas y en este Congreso. Se maneja el doble discurso, protegiendo justamente a ese tipo de universidades. Yo creo que aquí el mensaje es para el pueblo. Seguramente no se va a aprobar esa petición de que la moratoria no sea para las universidades públicas. Gracias, congresista. Congresista Velázquez. Audio al congresista Velázquez. Presidente, salvo que esté equivocado, el dictamen plantea ampliar la moratoria por 2 años para universidades públicas y privadas. Ese tiene que ser el concepto. Es para públicas y privadas. Porque yo creo que es un momento de hacer un alto. Hay que hacer un alto, porque nos encontramos con 2 problemas recurrentes, que no necesitamos ser expertos en educación universitaria, porque lo vemos día a día. Nuestras universidades públicas se les ha obligado a un licenciamiento que no ha ido acompañado con el financiamiento del Estado a estas universidades públicas, a las actuales, para que puedan tener esas condiciones básicas de calidad que exige la ley universitaria. Entonces se les ha puesto una situación de asimetría frente a las universidades privadas. Entonces, mi apreciación como alumno de una universidad pública, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque, mi apreciación es que debemos así hacer un esfuerzo común para exigir que el gobierno atienda a las universidades públicas para que cumplan con estas condiciones básicas de calidad para poder en marcha un licenciamiento que acabe, y eso lo digo como una crítica constructiva al fujimorismo, cuando hemos planteado modificaciones a la ley universitaria, se han chupado. Le tuvieron miedo al exministro Saavedra y se chuparon. Algunos de los que participan conmigo en la Comisión de Educación lo saben. Nosotros firmamos el proyecto para desaparecer a este organismo burocrático, innecesario, defectuoso como es la SUNEDU. Pero si la SUNEDU sigue existiendo y sus privilegios es porque acá la mayoría parlamentaria lo ha permitido. Pero ahora volviendo al tema, presidente, creo que 2 años no justifican. Y además porque yo le pediría a la presidenta de la comisión que me pudiera explicar dónde está el estudio que justifique que en 2 años Continúe, por favor. se va a poder cumplir con estos 3 elementos que hoy día están condicionando, o mejor dicho, están justificando la prórroga. Tenemos que hacer de verdad una evaluación y un diagnóstico muy claro de la realidad universitaria en el país. Vincular a que si la oferta educativa que estamos planteando a través de estas 154 universidades, de las cuales solo 28 están licenciadas, satisfacen esa oferta educativa, y si hay verdaderamente un mercado que pueda absorber todos esos profesionales que salen de las universidades. Pero hay algo más, presidente, que quiero argumentar a favor de esta prórroga, que creo que es insuficiente que sea 2 años. No se ha dicho nada de que también se ha puesto en marcha la nueva ley de institutos superiores tecnológicos y pedagógicos, que van a coexistir con el sistema universitario. Y todo eso me lleva a la conclusión de que sería poco serio que nosotros no autoricemos esta prórroga y que dejemos que nuevamente los más fuertes venzan a los más débiles. Acá se ha cuestionado a las universidades privadas. Yo no defiendo a las universidades privadas, pero si hay algo
si hay algo que hay que saludar de las universidades privadas, lo único que han hecho, lo que han permitido es que por lo menos se horizontalice la oferta educativa. Entonces lo que hay que hacer ahora es ir a una segunda etapa. Hay que hacer un buen licenciamiento, hay que hacer una buena acreditación universitaria para que en el sistema queden las universidades que verdaderamente hagan, creen y recreen ciencia. Y segundo, que todos los privilegios que el Estado le da al sistema universitario para que puedan, sus rentas las puedan reinvertir en la mejora de la calidad educativa, se puedan cumplir. Eso se supone que tiene que haber un buen control y una buena regulación. En tanto esa situación no se dé, presidente, no hay ninguna posibilidad Culmine, por favor. por buenos deseos que tengan algunos colegas de que ya no haya prórroga, seguir creando universidades, ya sea públicas o privadas. Lo único que estamos haciendo es levantar y crear falsas expectativas a una juventud que necesita que su clase dirigencial le pueda señalar un horizonte claro. Y en ese sentido, presidente, yo planteo que en su momento la presidenta de la comisión pueda poner en votación el plazo de la prórroga por separado, que no sean 2 años, que sean mínimo 3 años, para que pueda justificar los 3 argumentos que justifican la prórroga de creación de nuevas universidades públicas y privadas. Por lo demás, presidente, solamente diré, en el caso de las filiales, hay un principio, pues, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Cómo vamos a decir, no autorizamos creación de nuevas universidades, pero sí autorizamos creación de filiales? Entonces, de vestir un santo para vestir otro. Me parece que hay que ser coherente, presidente, y la forma como viene el dictamen es el más apropiado, y en lo único que sí quiero sugerir, creo que el mínimo del plazo de la prórroga tiene que ser 3 años. Gracias. Gracias. Congresista Foronda. Presidente, ciertamente que el tema de educación no es un tema de mercancía, no es un tema de mercado. Desde la bancada del Frente Amplio, para nosotros el tema de la educación es un tema de derechos y también de servicios. Por lo tanto, el acceso a la educación, incluyendo la educación universitaria, tiene que tener las precondiciones que requieren acceso a la educación, ojalá de manera gratuita, universal, como existen en otros países de América Latina, como existe en México y en otros lugares donde no se necesita pagar un centavo para ingresar a una universidad nacional y estudiar ahí es de buenísima calidad. Se requiere tener un nivel de educación certificado para que quienes egresen de estas universidades no solamente obtengan un grado académico, como se adquiere ahora de una manera casi virtual, sino que respondan a las condiciones de mercado, de la oferta de empleo que tenemos en el Perú, y no generar miles de abogados que después terminan haciendo, por decir alguna carrera, o de sociólogos, si quieren decir la mía, que terminan siendo taxistas o terminan siendo vendedores ambulantes, porque el mercado local no privilegia la oferta de trabajo para las universidades nacionales. Por otro lado, los datos que nos entrega aquí la Comisión son bastante contundentes al señalar la cantidad de universidades que han logrado su licenciamiento o certificación de calidad. De las 140 universidades, 136, 95% han acudido a la SUNEDU para su licenciamiento, y solamente 23 entre nacionales y privadas han logrado este licenciamiento. Un trámite engorroso, demora mucho tiempo, etcétera, lo que quieran decir. Pero lo concreto que no se puede ver la certificación como un instrumento de evaluación para poder tener universidades de mejor calidad. Eso está teniendo también problemas por lo engorroso que puede ser su proceso, pero que requieren que las universidades, que es el tercer argumento, estén asociadas no solo al mercado, sino también a las condiciones de desarrollo del país. Se supone que tenemos una política educativa nacional y la educación superior no es ajena a esa política educativa. Tiene que estar articulada a la sociedad. Muchas tesis que se hacen en la universidad no tienen nada que ver con las realidades que pretendemos transformar. La articulación Estado, universidad, sociedad civil y empresas no existen. Cada uno anda con un carril distinto. Y finalmente,
nosotros estaríamos de acuerdo con la prórroga, pero que además de eso reexaminemos las competencias de la SUNEDU.